La manera como los mexicanos nos acercamos a la historia está desprovista de pasión. Es excesivamente repleta de educación básica, estampitas, conmemoraciones, estatuas, números y no, el sabor de la historia no lo puedes pescar. No te puedes crear identidad entre el pasado y el presente. La idea era tomar un área de la historia de México un poco explorado o mal explorado y ahí contar historias. Entonces estuvimos dándole vueltas con altavoz cuál sería esta primera tanda de programas sobre pasión por la historia. En lugar de uno aquí y uno aquí, tomar una época. Y decidí que la época que está peor contada en la historia de México es la que, ¿qué pasa después de que termina la etapa armada de la Revolución? Y de ahí hasta la llegada de Cárdenas, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Básicamente lo que estás diciendo es qué pasa en los años 20. Entre luchas sindicales, azonadas militares, revoluciones fallidas, revoluciones de origen cristiano, asesinatos políticos, el cuadro a ser contado a lo largo de 13 semanas es los años 20, las otras revoluciones. En los años 20, Revoluciones populares, golpes militares, y les dice a los soldados que están abajo, estoy en huelga, soy Paco Ignacio Taibo. Pasión por la historia, las otras revoluciones. Ya estamos de vuelta en Pasión por la historia, las otras revoluciones, para empezar con la primera de las otras revoluciones que nos lleva hasta Acapulco. Cuéntanos, Paco, ¿de qué se trata esta otra revolución en Acapulco? Es tan loco, tan loco, tan loco, como de repente existe en la República Mexicana de los años 20, el inicio de los años 20, una zona paradisiaca, que es Acapulco, solo que es un paraíso pervertido. En principio, el paraíso de Acapulco, que es el puerto por el que conectábamos con Asia en tiempos antiguos, se ha vuelto un desastre donde se ha perdido nacionalidad, por razones muy complicadas, pero todas ellas que tienen que ver con la incomunicación. Acapulco es un puerto que no tiene manera de que los barcos entren en la bahía y descarguen. No hay muelle, no hay carretera. De tal manera que desde Chilpancingo hay que echarte la sierra con recuas de mula, etcétera, etcétera. Entonces Acapulco es el aislamiento, ¿sí? En esta situación de aislamiento particular se crea una dictadura social. Una dictadura además muy envenenada. ¿Qué es? Las grandes casas comerciales, que son de las que vive el puerto, en términos de poder, en términos de vida económica, que son tres, Fernández, Alzuyeta Hermanos, etc., tienen estructurado sus relaciones de poder basadas en el aislamiento, al grado que pasan cosas sorprendentes. como por ejemplo son ellas las que nombran al alcalde, al jefe de policía, como por ejemplo que en la escuela de Acapulco se canta el himno de la monarquía española, no el himno nacional. Como por ejemplo practican el dumping. Entonces, para mantener el control de los precios, si un comerciante por tierra decide llevar alambre de púas para ayudar a hacer cercados, para que el ganado no se desperdigue, se separe, ellos tienen en sus depósitos alambre de púa y le dicen al que vino penosamente con 20 y tantos días de recua de mula por la sierra, si no lo vendes a 4 pesos, sacamos el que tenemos a 3. Y lo revientan y lo obligan a que se los venda a ellos. Estos mecanismos de monopolio comercial se ejercen por el lado naviero, porque controlan la descarga a través de lanchones de los barcos que llegan a Acapulco y la ponen en territorio, que a su vez empiezan a volverse el monopolio de los monopolios. O sea, controlan las poquitas industrias textiles que hay. Controlan la copra, que es fundamental.
controlan las pequeñas cosechas a través de los mercados. Este es el clima de este paraíso pervertido. Ahí va a surgir un personaje que merece él solito 10 novelas, que se llama Juan Ranulfo Escudero. Es un joven, hijo de un comerciante gachupín de segunda línea, no de los principales, que tiene curiosidad, trata de formarse, estudia ingeniería, se va a California, entra en contacto con el magonismo a través de regeneración, y luego además tiene una época en los últimos años del carrancismo donde se forma como jurista, ministerio público, interpretador de la ley del trabajo. O sea, adquiere una formación como de abogado litigante en términos de la justicia que se imparte en México. Y este hombre regresa al puerto, Juan Ranulfo. Todo el mundo sabe que Juan Ranulfo es Juan Ranulfo en el puerto, pero en la historia se volvió Juan R. Yo creo que no le sonaba poderoso el nombre de Ranulfo Escudero. Y este hombre regresa muy joven al puerto. Es alto, es guapo, poblado, bigote, barba, y se dedica a organizar el pueblo. Y sus métodos para organizar el pueblo son sui generis, porque no tiene experiencia política organizativa previa. Entonces, ¿qué hace? Se echan mítines en los cines. Hay un cine en Acapulco donde pasan películas, estuvimos averiguando qué películas pasaban. Pasan películas de Tom Mix, a caballo, el vaquero, mudas, y con pianola. Y él, a mitad de la pianola, se sube al escenario y se echa un mitin. Esto es una injusticia, esto no puede ser, aquí hay derechos que se conculcan. Órale, hasta que la policía lo baja a madrazos. Luego recorre la costa y empieza a crear un método de comunicación con los pescadores, los estibadores, los lancheros que cargan la producción, diciendo, esto no puede ser, aquí no hay justicia. Este hombre en muy poco tiempo crea una red social y funda el Partido Obrero de Acapulco, el famoso POA. Y este POA adquiere presencia en la sociedad guerrerense porque las demandas están plenamente justificadas. Bueno, pues va a las elecciones con el POA y las gana. Gúrale, sorpresa. Y se vuelve presidente municipal de Acapulco en esta primera etapa. ¿Qué tipo de presidencia municipal hace? Pues es muy sui generis. Como por ejemplo, decreta que en los patios del Palacio Municipal trabajen las tejedoras de canastro, de palma. Y entonces se le llenan de 70, 80 en todos los pasillos. Y cuando le dicen, oiga, ¿cuál es el rollo aquí? Escudero, que tiene una sensibilidad social muy particular, a lo que hace es básicamente decir, cuando está el pueblo y está organizado, esta es la mejor protección que tiene el ayuntamiento. Pero además, ¿de quién es el ayuntamiento? Es mío, que soy presidente municipal, del jefe de policía que yo nombro, que es su hermano, y además pues, de las tejedoras de palma y de los obreros. Bueno, y le funciona. Llega a ser tan sui generis, tan novedosa su manera de ejercer poder municipal, que la ronda que hace por la población de Acapulco es muy pequeñito en aquellos momentos, ¿no? Va resolviendo conflicto. Y entre otros conflictos, pues su papá tiene un perro y el perro mordió a un ciudadano y Escudero lo mete a la cárcel al papá por tener perro mordedor de ciudadanos. Y va creando este ambiente. Hay elementos tan literarios en la trayectoria de Juan Ranulfo Escudero, como por ejemplo, descubre que hay una fiesta. Los ricos hacen fiestas en unas palapas y llevan banda de música, y hay música, y los ricos bailan, ¿sí?, en estas palapas. ¿Y qué hace el pueblo? Pues se pone alrededor de la palapa a unos cuantos metros, no invadiendo, para oír la música gratis.
Y de repente Escudero llega. Y se cuenta esta anécdota, porque hay muy bonitas anécdotas recogidas por un tipo de testigos de los que luego hablaré, que son claves en la experiencia del escuderismo. Llega a una fiesta, se acerca, pues está invitado, es el presidente municipal, y entonces llega y dice no, se quita, viene vestido a la acapulqueña, traje blanco de 3 piezas, bota de tacón cubano, se quita las botas y se pone a bailar con las vendedoras de pescado que están ahí del sector popular para no ir a la fiesta de los ricos, sino vivir la fiesta de los pobres. Evidentemente se produce una conspiración, hay un atentado y le pegan 2 tiros. Con tanta desgracia que uno de los tiros toca el cerebro y otra vez los milagros del aislamiento del puerto. Para esto ya trae el superproyecto, que es la construcción de la carretera que va a vincular Acapulco con Chilpancingo, subiendo sierra, y le pegan un tiro en la frente. Se da la casualidad de que hay un médico borracho de origen norteamericano, de apellido Pangur, que es especialista y le saca una parte de los sesos dañados, lo repara y Escudero sobrevive a la primera atentado y a la primera muerte. Pero ¿cómo sobrevive? Sobrevive hemipléjico, queda paralizado del lado izquierdo, apenas si puede hablar, y el Partido Obrero de Acapulco se desmorona. Para esto estamos viviendo el conflicto nacional entre los herederos de la Revolución de Agua Prieta del 20 y la candidatura de la Huerta, y hay una contradicción. El ejército local en Acapulco toma partido de los ricos gachupines, etcétera, etcétera. Escudero ya ha pasado por la cárcel después de que fue presidente y ha sido sobre todo su gran labor, es el editor de un periodiquito que se llama Regeneración, claro, chiquito. He tenido en mis manos copias que, por cierto, están perdidas en estos momentos porque se depositaron en la Universidad de Chilpancingo y se perdieron. Ejemplares de Regeneración. Y este periodiquito tiene una función, que es, se edita en una Minerva, una pequeña imprenta de pedal, y se lee en las noches. Tienes una población con un nivel muy alto de analfabetismo y entonces el que sabe leer le lee a otros el periódico. Y es un periódico curioso. Lo mismo reproduce artículos de la Constitución del 17 que denuncias. Y tal cuate es un ratero y no paga salario mínimo a las trabajadoras de esta fábrica del Ticuí de textiles. Y es una mezcla. Y de chismes. ¿Sí? El gachupín no se cae, no tiene vergüenza, no, es divino, es una mezcla del periódico popular con el periódico de formación y función. Lo meten al bote y lo único que logra, gracias a que todavía tiene influencias en la policía local, es que lo metan al bote en la cárcel con la imprenta. Y entonces Regeneración se reparte, se imprime dentro de la cárcel de Acapulco, sale por las ventanas y se redistribuye. Luego viene el atentado y Escudero decide que se va a presentar nuevamente como candidato a las elecciones para promover el tipo de socialismo en el que quiere, cree y está convencido. ¿Y qué pasa? Que es la campaña más sorprendente que he conocido en la historia de México. Imagínensela, porque para estas cosas hay que caminar por Acapulco, pasar por el mercado e imaginarse a un cuate en silla de ruedas, empujado por una mujer bellísima que trae una 45 en la cintura, que es su compañera y secretaria y cuadro político, con la 45 empujándole la silla de ruedas. Escudero para en una esquina su silla de ruedas. Llega un chavito y pone un canasto, unas cajas de cartón y se trepa. Y mira a Escudero, mira a los reunidos y dice, el maestro dice,
y lo mira. Y Escudero dice que sí con la cabeza. Y entonces dice, la libertad es producto del movimiento y de los pueblos y la solidaridad y el apoyo mutuo contra los oligarcas. Se baja el chavito, se acerca a Escudero y ahí Escudero con media voz y media letra, porque está hemipléjico, medio habla, le dice, y el chavito se vuelve a subir a la silla, a los banquitos, a las cajas, a los arreates. Y la campaña la hace en silla de ruedas, sin poder hablar, y con chavitos que son su voz. Porque la red que había creado de regeneración le permite tener un montón de escuincles de 12, 15, 16, 18 años máximo como su fuerza. Y vuelve a ganar las elecciones. Increíble, sorprendente. Y otra vez se presenta la coyuntura y empieza a generar los planes sobre la carretera, se presenta la coyuntura y nuevamente el ejército cocina un atentado. Detienen a él y a sus hermanos en el fuerte de San Diego, bajo amenaza de muerte. La población está dudando entre tomar las armas, etc. Porque para efectos en la elección, para impedir los fraudes electorales, bajaron centenares, quizá miles de campesinos armados con cañas para defender los resultados de la elección. Se produce la espera, el ejército toma la decisión de asesinarlo, lo sube en una camioneta y se lo llevan hacia el punto en las afueras de Acapulco donde se supone que se iniciaría el camino a la carretera, y lo fusilan, a él y a sus hermanos. Milagro de milagros, porque la historia es así. La historia, cuando la cuentas narrativamente y desde abajo, está llena de magia, de sorpresas, de desconcierto. ¿Y qué tienes? Sobrevive el fusilamiento. Y convoca desde el punto este de la carretera, no sus hermanos que ya están muertos, y el pueblo sube hacia el veladero, donde les dice terminen la carretera. Y luego muere. Tuvieron que matarlo 3 veces, a Juan Escudero. La historia sigue, pero la experiencia del socialismo en un punto tan aislado como Acapulco, en medio de un contexto en el cual los gobiernos de Obregón y posteriormente de Calles ya han renunciado a la parte radical de la revolución, ya han renunciado a los contenidos profundos, te indican algo que es el corazón de esta serie, que es el que dentro de esta etapa de los años 20 estaban en proceso otro tipo de revoluciones, como la experiencia de Juan R. Escudero. ¿Quién es Juan hoy? Para los pocos que lo hemos difundido, algunos que lo han leído, es un personaje aislado en el conjunto. La intención de esta serie es desaislarlo, colocarlo en el contexto de la revolución terminada en 1920 y las otras revoluciones que se estaban procesando. Con esta magia, no sé, pienso que seguramente después de aquella tercera muerte, ¿no? Terminaría siendo como el coronel Aureliano Buendía, que después de muerto sigue apareciendo y hablando por los niños, ¿no? Esa especie de magia. Hay un libro que se llama Las 2 muertes de Juan Escudero, que publicó la Brigada para Leer en Libertad, que se puede descargar gratuitamente para que sigan ustedes leyendo esta historia de una forma mucho más completa. Esto fue un episodio más de Pasión por la Historia, Las Otras Revoluciones, una colaboración entre el Fondo de Cultura Económica y Altavoz Radio del Sistema Público de Radiodifusión, con Paco Ignacio Taibo. Soy Paco Ignacio Taibo y Las Otras Revoluciones en los años 20.